de julio, el pueblo exacto en el que estaba viviendo Loan hasta el día de su desaparición. Estamos en la Plaza San Martín, plaza en la que jugaba Loan también. Y vamos a hablar un poquito con la gente. Claro, a ver, el día recién está comenzando, empiezan a circular las típicas motos de pueblo, las típicas bicicletas. Acá hay mucha bicicleta, mucha motito. Vamos a preguntarle acá a los ciudadanos de acá de 9 de julio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás transitando el tema de la desaparición de Loan? No, y acá estamos arrancando un nuevo día sin tener novedad de él, la verdad no sabemos nada. Y estamos ahí arrancando como podemos y metiéndole para adelante porque, ya te digo, ya estamos muy dolidos por todo lo que está pasando y nada, de eso. Un pueblo que no está acostumbrado, ¿no es cierto?, a que pasen este tipo de cosas. Yo contaba, lo venimos cubriendo estos días, es una plaza, justamente la plaza donde los chicos juegan, están enfrente de un colegio. Hoy Loan tendría que estar acá, ¿no es cierto? Pues claro, así como dice usted, hoy Loan tendría que estar acá, pero este pueblo no está acostumbrado a estas cosas. Era un pueblo muy tranquilo, vivíamos de la mejor manera y viene a pasar esto y nos viene a descompaginar totalmente, le digo, porque ya le digo, ya era un pueblo muy alegre, ya teníamos la calle llena de criaturas, ahora no hay nadie, como usted ve, todos los días, desde ese día, desde el 13, se perdieron todo porque se perdió la confianza, se perdió todo. Cuando hablas de confianza, bueno, los que te tienen que cuidar, ¿no? Exactamente, funcionarios públicos, comisarios ahora detenidos. Eso no quiere decir que sean culpables, ¿no? Pero, ¿qué te genera a vos esto? Y sí, como usted dice, lo que tendría realmente que cuidarnos, hoy están allá, no sé qué habrá pasado con ellos, pero ya le digo, ya por algo están ahí, así que no sé a qué estamos, ya le digo, el que nos tendría que cuidar, hoy está ahí de bajo sospecha, así que por algo será, ¿no? Así, no sé qué pasará. Muchas gracias, muy valioso tu testimonio. Gracias, ¿Cómo le va, señor? Buen día. Bueno, a ver, cuéntenos cómo lo está viviendo usted. Y estamos todos en la misma situación, como le dijo recién ahí mi compañero, que no sé, no podemos entender qué es lo que está pasando, porque como le dijo el viejo, que éramos todos tranquilos, acá había chicos, ahora no se ve nadie. Claro, vemos, por ejemplo, que la gente cambió como esto, ¿no? La rutina. Sí. Mucha gente ahora acompaña a los hijos, no los suelta prácticamente. Mamás que sí o sí dejan a su hijo en la puerta de la escuela. ¿Esto antes no pasaba? No. Antes capaz venía con el hermanito más mayor nomás. Y ahora no, ahora sí o sí ya hay que acompañar a los chicos en la escuela. Claro. Por lo que está pasando. Bien. Es una cosa increíble. Muchas gracias, No. Bueno, ahí está, Antonio. Sí. ¿Viste esto que yo te decía? Mucha gente ha cambiado la rutina. Ha cambiado la rutina. Sí, a mí me gustaría- tiene miedo. Caro, sí, bueno, ahora es muy temprano todavía, pero después yo quiero saber qué piensa que pasó la gente. Porque eso quiero saber, qué es lo que creen que pasó. Más allá, por supuesto, de lo que se ha conocido Bien. hasta ahora, que en definitiva hemos conocido declaraciones de fiscales, no sabemos si hay pruebas para todo eso, porque la verdad que hasta ahora no. Uno entiende que, por supuesto, es una investigación, debe tener su considerable reserva, pero después preguntémosle, en la medida que vaya saliendo la gente por allí, ¿qué es lo que creen que pasó? Porque pasamos de un chiquito perdido, ahora ya prácticamente, ya está, digo, cambio de carátula, los fiscales ayer, creo que no quedó ninguna duda que la justicia está segura que fue una apropiación con fines de trata. Así que cuando puedas, tenga gente por allí, nos avisás y vamos escuchando a la gente en 9 de julio. Perfecto, Antonio. Gracias, Caro. 9 de Perfecto, julio, cómo no. obviamente, Hasta es la luego. localidad Hasta luego. a donde vivía el papá donde vive el papá de Loan, donde vivía Loan, de donde es el comisario ahora detenido, la abuela donde se hizo ese famoso almuerzo el jueves 13 de junio, vive en una localidad muy pequeña, un paraje de esta localidad 9 de julio, se llama Algarrobal. Y esto empezó todo el 13 de junio, en un almuerzo, vos andás sumándote, Malena, y corregime, en un almuerzo donde yo creo que hoy la justicia sospecha
de la abuela y del padre también. Sí, todos los que están menos involucrados en deberían ese hacerlo. almuerzo hoy están bajo la lupa. Esto lo dejan claro los fiscales. Antonio, vos decías esto del cambio rotundo de cómo se encuadra jurídicamente el caso. Y hay algo que es clave en la conferencia de los dos fiscales, porque si miran ayer aproximadamente duró media hora. Sí. Si vos mirás la media hora, empezás a entender por qué esto da vuelta, porque acá todo lo que tuvo que ver con el operativo de rastrillaje, que estamos hablando de 12.000 hectáreas, en conjunto con el trabajo de los perros, ahí te empiezan a dar las pistas de por qué Loan no se perdió. Tenemos algunos de los cortes por parte de los fiscales, ayer que estuvo Juan Carlos Castillo, que fue el inicial fiscal de la investigación, y después se sumó Guillermo Barri, que hablan puntualmente del entorpecimiento de causa. Después de esto te voy a contar estos detalles por los cuales cambia la causa. Dale. Estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al juzgado federal de la ciudad de Goya, y hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas. Hemos notado en cuanto a algunas evidencias las inconsistencias, y ahí es que se dispuso por parte del Ministerio Público Fiscal, yo a la cabeza, la detención inclusive del titular de la comisaría, porque no entendíamos que había un entorpecimiento de la investigación y en la búsqueda del menor, al haber personas que realizaban una marcha que por este tema, el comisario le daba citaciones para que venga al Ministerio Público Fiscal sobre pretexto de declarar algo sobre el hecho, cuando no era así. Entonces, ante ese semejante agravio de parte nuestra, he decidido también, en ese sentido, la detención y la prisión preventiva de esta persona, porque comprometía la línea investigativa y nos distraía en la investigación de este caso. Bien, este es uno de los dos fiscales federales. Este es el fiscal de... este es el de instrucción. El de, Sí. Esto pasa ahora a Fuero Federal en Goya, Bien. pero este es el fiscal inicial. Después se suma Barri cuando ven que la situación Sí. claramente está desbordada y tiene otro giro. Pero hay algo que es importante acá. ¿Por qué? Porque él habla de las pruebas que ellos están analizando. Y en estas pruebas hay dos contundentes, que es la cámara Gesell que le realizan estos 5 niños, y lo que dicen esto es por unanimidad. Los chicos dicen: Loan fue en dirección a la casa de la abuela. Esto es lo que dice, lógicamente, con el análisis crítico, entendiendo los chicos, la situación dentro de un campo que no estaban acostumbrados. ¿Qué es lo que dicen la pareja amiga de los padres de Loan? En este caso, lo que te dicen es, no, en la conferencia lo dicen, no podemos sacar ninguna conclusión porque no queda claro ni dónde, ni cuándo, ni cómo desapareció Loan. Ahí empiezan las incongruencias. Pero este es el dato para mí más importante, Antonio. Cuando te dicen que se reúnen ambos fiscales con el jefe de comando del rastrillaje, dicen, los perros, cuando empiezan a analizar el terreno, la distancia que hay entre la casa de la abuela y el Naranjal, es decir, los montes aledaños, son 576 metros. Sí, en línea recta. En línea recta. Vos tenés que pensar, dentro de ese radio, los perros no se movieron. Por lo tanto, cuando ellos encuentran la zapatilla de Loan, es a 3 kilómetros. O sea, por fuera del radio que se estaba investigando. Y así lo decía el fiscal en la conferencia. Halló a una distancia de casi 3 kilómetros de la casa de la abuela, se halló una zapatilla que luego fue reconocida como perteneciente al niño Loan. Fueron con los perros de rastreo. Efectivamente, el lugar fue marcado por los perros por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar con una alteración clara de la escena del hecho y con el compromiso concreto y con la responsabilidad penal concreta que en audiencia del día de hoy se le achacó directamente al comisario de la localidad de 9 de Julio. Esto es muy interesante, el tema de los perros. El 13 de junio se da este almuerzo, con gente que no se conocía entre sí, por eso también es rarísimo. La abuela, 87 años, gente mucho más joven que no se conocía. El padre de Loan va con su hijo, que el hijo creo que no sé ni siquiera si conocía a la abuela, porque prácticamente...
un tío con el que no tenían relación, una cosa bastante extraña. Bueno, salen hacia el Naranjal, que el padre también no entendía por qué fueron hasta ahí a buscar naranjas, y dice, yo en mi casa tengo naranjas. Ahora, es muy interesante el dato de los perros. Cuando empiezan la búsqueda, después que lo denuncian como perdido, empiezan la búsqueda, los perros nunca se mueven de la zona de la casa de la abuela. Exactamente. ¿Se acuerdan? No se mueven, es decir, los perros todo el tiempo estaban marcando, por eso en un momento de la búsqueda dejan los campos y vuelven a la casa de la abuela a buscar, porque los perros no se movían de ahí. Claro, aparece, y ahí estás hablando de 500 metros como mucho, porque es lo que divide la casa de la abuela con el lugar donde estaba el naranjo. Y los perros no se mueven de ahí, no toman otro recorrido con el rastreo que esa zona. Claro, aparece la zapatilla a 3 kilómetros, como vos contabas recién. Sí, sin que los perros vayan. Claro, los perros obviamente llevan a los perros ahí y marcan la zapatilla, marcan el lugar, porque obviamente la zapatilla era de Loan, pero los perros no logran hacer el recorrido de cómo llegó esa zapatilla ahí, que sería Loan. Quiere decir que alguien llevó la zapatilla, solamente la zapatilla, no lo llevó a Loan. Bueno, obviamente todos apuntan al comisario, pero la sensación, digo, no pueden tener ninguna duda de lo que pasó a esta altura. Porque tenés zapatilla plantada, los perros no se mueven de la casa de la abuela, marcan los dos autos de el ex marino y la ex empleada municipal, que también están detenidos, lógicamente. Claro, yo creo que ya para la justicia, ahora fíjate los días que tardó. Bueno, ahí está el tema, Claro, porque en este tipo de casos el tiempo es clave. Yo estaba escuchando al fiscal porque muchos decían, bueno, esto fue mala praxis, tardaron mucho. La realidad es que fue dentro de las 24 horas el alerta Sofía, pero dentro de las 24 horas esto tiene que ser inmediatamente. No, pero pará, sí, pero vos tomaste entre la desaparición y que vos hiciste la denuncia, tuviste el tiempo necesario para que se lo llevaran. Exactamente. Que esa es la sospecha, por eso los perros marcan el auto. La sospecha es, lo agarraron, lo metieron en un auto y se lo llevaron y después lo cambiaron de auto. Pero todo eso vos lo pudiste hacer en esas 2 o 3 horas que tardaste en denunciar. Pará, no son más de 2 o 3 horas, porque Juan Carlos Castillo dice, yo empecé esto se notificó los jueves a las 18 horas, así empieza. Imagínate dentro del almuerzo, hasta las 18 horas, y él lo que comenta, que cuando pide activar lo que es el alerta Sofía, y de hecho interpolar el alerta amarilla, dice, yo me encontraba con poca señal para poder realizar esto. O sea que ni siquiera a nivel infraestructura tenía la posibilidad de Ahora, dar el alerta correcto por internet. ¿Quiénes estaban en el almuerzo? Pues me parece que esto es importante, insisto, pues creo que ahora lo que sigue es investigar al padre y a la abuela. Por supuesto, la abuela, 87 años, la abuela 87 años, esto en el día de San Antonio, aparentemente era el almuerzo, era en festejo del día de San Antonio. Sí. Estaba el tío con el que Loan no tenía relación. Antonio Benítez, Sí. que es el tío Sí. político, es pareja Claro. de la Sí. hermana del padre. Estaba un amigo de ellos y estaba una mujer, ¿sí? Sí, Mónica del Carmen, Mónica del Carmen. exactamente, que es, ella es ama de casa, Sí. es esposa de Daniel Ramírez. Esas 3 personas fueron las primeras detenidas por abandono de personas. Exactamente. ¿Sí? Pero después estaba otro matrimonio, el de la ex empleada municipal, Victoria Calaiva, el ex marino de la Armada Carlos Pérez. y el comisario estaba también. ¿O no? ¿El comisario No, estaba, el comisario después va a estar dentro de la Estas causa. 2 personas no se conocían además con las otras que estaban. Por eso es raro todo el almuerzo. Después estaba el papá y Loan, que según el padre no iba nunca, por eso yo creo que ni conocía a la abuela, pero le pidió de ir. Y los 5 chicos. Rara. Y los otros 5 chicos, que son los que terminan saliendo después. De esta gente que está en el almuerzo, hay 5 detenidos. Falta el comisario, que lo terminan, que evidentemente era también cómplice de toda esta historia, lo terminan deteniendo ayer, si no me equivoco. Sí, que el rol es de encubrimiento Sí. y entorpecer la causa. Exactamente. De esta falta, ¿quiénes no están detenidos? La abuela, no está detenido el padre, obviamente ninguno de los chiquillos que sí hicieron declaración en cámara Gesell. Ahora, ¿qué piensa la justicia? Por lo que dijo ayer la Fiscalía, esto no es adivinanza ni mucho menos, hubo un grupo de gente
que se organizó para hacer esta operación, no fue de casualidad la operación, con lo cual alguien organizó y alguien sabía que Loan iba a ir ahí, esa parte falta. Desde ya, dentro de toda esta organización está el comisario de 9 de julio, que fue el que se encargó de plantar la zapatilla, de entorpecer absolutamente todo. Y de liberar después de haber Claro. declarado, que eso es fundamental. De darle la autorización al matrimonio para que viajara el ex marino y la empleada, que viajaran a Corrientes por un turno médico y que después se cruzaron a la Resistencia. Ese es el comisario. Es decir, para la justicia el comisario no hay ninguna duda que es factor clave en toda la operatoria. Cree la justicia que el cerebro es el ex marino, el autor intelectual, pero después alguien lo llevó a Loan. Si el padre dijo que nunca iba y apareció ahí, alguien lo convenció a Loan de ir. ¿Y la abuela no sabía quién estaban invitando? Ahí hay un problema bárbaro, Antonio, porque cuando da vuelta la carátula, lo que empieza es, bueno, tenemos que barajar todas las hipótesis. Y todas las hipótesis es que la abuela también haya formado parte del plan, una hipótesis de rito, una hipótesis de rapto, es decir, que esto no tenga como fin de trata, sino de que Loan puede llegar a estar en alguna ciudad o en alguna localidad cercana a 9 de julio, incluso perdido. Hasta solo, inclusive por la trascendencia que tomó el caso. Por eso los fiscales lo que dicen es, nosotros tenemos pruebas porque lo que hicieron fue secuestrar todo el material, los recursos probatorios y además los celulares. Lo que pasa es que para que la causa, o por lo menos para que el desenlace sea exitoso, no lo podemos mostrar. Pero sí es importante tener en cuenta los 2 autos en los cuales los perros encuentran estas pruebas odoríferas. Entre otras cosas, ¿quién es la única persona que va con auto o quiénes son los únicos 2 que van con auto? Es el matrimonio del ex marino y la ex empleada municipal. Ahora, evidentemente, hoy yo creo que la justicia debe tener otras pruebas que no las contó ayer y está bien que no las cuente. Me parece que no hay ninguna duda de cómo terminó esto, cómo se organizó. No vamos a ir a Paraguay. Está Gustavo Recalde allí, es periodista. Saben ustedes que en Paraguay hay una funcionaria argentina que estaba por otro motivo, pero que está allí a pedido también de la ministra de Seguridad, que todavía no decidió si iba a viajar o no a Paraguay, estará en Goya. Gustavo, Antonio Laje aquí en Buenos Aires, gracias por atendernos. Antonio, ¿cómo estás? Buen día para vos, también para los compañeros allí en estudio. Un saludo a toda la gente que sigue el trabajo de ustedes cada mañana. Gustavo, dentro de lo que se está investigando por la desaparición de este chico, se está haciendo como mucho foco en un posible traslado para, no sé si posterior venta o no, de este chiquito hacia Paraguay. ¿Qué noticia tienen ustedes? ¿Es algo que se está investigando allí o no? En verdad hay que explicar, Antonio, para poner en contexto que si bien el caso Loan lleva más de 10 días, aquí se comenzó a hablar del tema a partir de la tarde del domingo. Sí, seguro. Del día 1 hay una alerta amarilla, que es un aviso que emite Interpol a los 196 países que forman parte de esa red de investigación. Paraguay tomó en consideración, la policía paraguaya recibió 4 pistas, habían llamado a la policía paraguaya a decir que lo habían visto en el mercado municipal número 4, cotejaron las cámaras, no era Loan. Pasó lo mismo con la terminal de ómnibus de Asunción, también pudieron descartar mediante las cámaras de seguridad. Y recién nos confirmaba el viceministro de Seguridad, Oscar Pereira, que recibieron otras 2 pistas en zona fronteriza. En los 4 casos fue totalmente descartado que se trate del niño Loan, secuestrado en Corrientes hace más de 10 días. Hoy llega la ministra Bullrich. También quiero explicarte, Antonio, que ella tenía previsto venir a Paraguay porque exactamente. De la OEA. Lo que se hizo fue adelantar un par de horas. Va a llegar cerca del mediodía y se va a reunir de manera privada con su par paraguayo. Gustavo, ¿cuáles son los pasos entre Argentina y Paraguay más complejos en términos de control? Es decir, cuando se habla de una posible salida hacia Paraguay, por supuesto se habla de un paso ilegal. ¿Dónde están las fronteras más complicadas de Argentina y Paraguay? Compartimos varias fronteras, varios puestos fronterizos, Antonio, pero si lo sacan de Corrientes, viene con dirección a Formosa, llega a Clorinda, y allí hay 2 pasos. Uno que es ilegal, que funcionó inclusive en época de pandemia, pagando un par de monedas porque incluye un paso de agua. Pero hablemos de la frontera formal, donde hay un puesto migratorio. Vamos, allí también vamos a la frontera ilegal, porque la formal obviamente no van a pasar.
No, pero te quiero contar que en el caso de la frontera formal, Antonio, el control es aleatorio. Uno llega con el vehículo hasta la caseta, pasa los documentos y es una inspección visual a los ocupantes del vehículo. Si uno mete a un niño en una cajuela del vehículo, de 10 vehículos que pasan, en promedio se controlan 2 o 3 vehículos también, incluso con complicidad también pueden pasar tranquilamente por el control formal. Aclaremos que el control aleatorio además, o sea, las fronteras porosas, si querés, son de Paraguay y de Argentina, es decir, de los dos lados es la responsabilidad, no solamente de Paraguay, acá también hacen. O sea que sí. Te quiero poner un caso, te quiero recordar un caso, Antonio. 4 años atrás, Adolfo Trote, el líder de la Barra Olimpia, mata a la esposa. Fue el caso más sonado en Paraguay, paró todo el país durante un fin de semana. Sin embargo, Adolfo Trote pudo cruzar por ese mismo puesto fronterizo sin problema, existiendo inclusive una alerta de la policía y llegó hasta Buenos Aires, hasta que él decide entregarse un par de días después. O sea, el paso suele darse con mucha normalidad. En Paraguay hay adopción ilegal. Ayer la policía dijo hay 300 casos como Loan en Paraguay. Desaparecen 300 niños al año, prácticamente un niño por día. Hay tráfico de órganos a Europa, hay tráfico de niños a Europa. Está el caso de Yuyu, una niña casi de la misma edad de Loan que desapareció en idénticas circunstancias hace 3 años en plena pandemia y todavía no aparece, y las presunciones de que fue llevada a Europa. Gustavo, sí, perdóname. Respecto al operativo policial y cómo se desplegaron las fuerzas, conocemos acá en la Argentina. ¿Qué medidas se están tomando allí en Paraguay y qué recursos se están destinando si es que lo están haciendo? Hasta el domingo, ninguna medida. A partir del domingo me había dicho el propio Nimio Cardoso, comisario encargado del tema secuestros, que ahora mismo está en Buenos Aires, va a acompañar a la ministra Bullrich, van a hacer una escala, tengo entendido, van a estar en Paraguay al mediodía, se van a reunir con las autoridades paraguayas. La policía paraguaya recibió esas 4 pistas de manera independiente y revisó los 4 datos. Más que eso no hay. A partir de la reunión de hoy, a lo mejor se dé ya un pedido de colaboración, un pedido oficial, y allí ya sea una búsqueda más intensa, pero yo no le quiero dar mucha esperanza con ello. Yo vi el domingo rastrillaje en zona de Corrientes, 600 policías argentinos. Acá les recuerdo el caso de Yuyu, una niña que desapareció hace 4 años y prácticamente no la buscaron. Gustavo, Paraguay obviamente es un mercado de paso, ¿no? Cuando hablamos de un robo de chicos, no quedan en Paraguay. Y si es un mercado de paso, ¿cómo salen de Paraguay? Entiendo cómo entran por las fronteras nuestras, que son lamentablemente un desastre. ¿Cómo salen? Y ahí hay que explicar que hay varias opciones, Antonio. Puede darse el caso de la pedofilia, chicos que son secuestrados para grabar videos con ellos. Está el caso de la adopción ilegal. En Paraguay hay varias comunidades completamente extranjeras que prácticamente se apropian de un territorio. Allí no entra la policía, allí no entra la justicia. Con la pandemia eso se acrecentó. Vinieron centenares de alemanes, ucranianos, rusos, porque en esos países era obligatorio vacunarse, en Paraguay no era obligatorio. Por lo tanto, forman territorios, colonias verdes que le llamamos nosotros, donde prácticamente no tiene ninguna incidencia la policía paraguaya. Si fuera el caso de pedofilia, tal vez lo puedan mantener en Paraguay. También si fuera el caso de la adopción ilegal, aunque Loan ya tiene 5 años. Si la idea es llevarlo a Europa, y allí hay muchas presunciones, una de ellas es Paraguay tiene la tercera flota marítima más importante del mundo después de China y Estados Unidos, y una presunción es de que los llevan en barcos. Wow. Gustavo, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a usted, Antonio, por la oportunidad, y vamos a estar también atentos a la llegada de la ministra Bullrich, que se va a dar tipo de Ministerio de Paraguay. Muchas gracias. Bueno, dejamos Asunción, nos vamos a...